grabación para que nos rinda entonces en la sesión, aunque pues con ustedes rinde mucho. Yo he podido mirar el cuadro de mando y me parece pues que cumple con los objetivos. Allí les hice la retroalimentación. Pues en la nota, muchachos, me parece que todo está completo y en ese sentido pues la nota es de 5. Eh, mm, y se identifica la caracterización, porque de hecho se trata de esto, que en el cuadro de mando haya una caracterización de esos indicadores y como veo, pues todos apuntan a ese propósito de expandirse y de llegar pues con buenos resultados, inclusive con rentabilidades desde el primer año. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy claro, muy explicativo, muy práctico también, pues por supuesto los indicadores que están usando. Así que muchachos, pues allí ya la tercera entrega está calificada y retroalimentada. Y así como les dije al inicio, pues cumplo o honro esos compromisos de haberme devuelto nuevamente a la primera entrega y cambiar la nota pues para la máxima que es de 5 muchachos. En términos generales, muchachos, muy buen grupo. Yo les soy totalmente sincero, al principio tenía susto porque pues estábamos pensando como en esa reestructuración, en esa reingeniería, si éramos capaces pues con lo que me contaban, particularmente Lady, Jennifer, Diana, pues Kevin, que la información particularmente no era muy generosa, ¿cierto? No se encontraba pues información de muy buena calidad. Sin embargo, pues muchachos, me han sorprendido en estas tres entregas, son juiciosos, se devuelven y acogen las observaciones. En ese sentido, muchachos, pues tres entregas, todas muy destacables en la retroalimentación y cuando lo leo, pues se nota el rigor, se nota por lo menos el cumplimiento de todos los puntos del protocolo y pues con mucha calidad. Así que muchachos, los felicito, sigan con ese rigor. Esta semana entonces queda pendiente, bueno, la entrega número 4 para contextualizar ya, muchachos, las siguientes entregas. Recuerden que ya la entrega número 4 empieza a aparecer el dashboard, empezamos a cacharrear con el dashboard y con el dashboard vamos a seguir trabajando. No significa pues que esté listo ya en la quinta asesoría, esta es la quinta asesoría, pero ya de una vez entonces, muchachos, de cara a esa entrega final, a ese último documento o a esa consolidación de información, pues empezamos entonces a trabajar en el dashboard, en Power BI. Y en ese sentido, pues recuerden que la cuarta entrega ya compila o la cuarta o el cuarto informe integra mejor, pues por supuesto ya el inicio de esta herramienta del dashboard. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen algo que considere mirar o ya o mañana o pasado mañana, bueno, en fin, ustedes siempre, yo he sido muy insistente, recuerden siempre que este no es el único espacio para resolver las dudas, para dirimir las inquietudes y en ese sentido, pues espero que también esa entrega, pues seguramente la realicen. Yo creería, pues ustedes me dirán esta semana. Eh, Les comparto, muchachos, primero el plan de trabajo, como siempre, para contextualizarnos en esas entregas y en las asesorías. Aquí les estoy compartiendo la pantalla. Voy a bajar rápidamente aquí a la quinta asesoría, es la que estamos teniendo el día de hoy. Y ya, pues, por supuesto, debieron haber, como les decía, en esa retroalimentación de la entrega número 3 que debemos seguir puliendo y fortaleciendo el marco teórico. Si ustedes consideran necesario devolverse para tener un mejor contexto, explicar mejor una situación, pues yo creo que de aquí ya cuando se genere ese último documento, porque ya hay un solo documento que pasa también al jurado, que pasa a ser analizado por un jurado. Recuerden que yo doy el 50% de la nota, muchachos, y el jurado da el otro 50% de la nota, ¿cierto? Y en ese sentido, pues en esas últimas reuniones verificamos que todos los puntos del protocolo cumplan. Los trabajos, muchachos, tienen tres resultados posibles: rechazado, aprobado o aplazar, ¿cierto? Y generalmente se aplazan es porque algunos elementos no están allí en el documento o en el entregable. Pasa mucho con el control de mando o con el mando de control, que muchos profesores identifican que los estudiantes no lo hicieron y en ese sentido pues vamos verificando, fortaleciendo, puliendo la información que debe tener
un buen trabajo de consultorio empresarial de cara, por supuesto, a ese análisis que realiza el jurado, que es otro profesor que ustedes les asignan cuando terminemos, pues, por supuesto, la 10ª asesoría. Entonces aquí, muchachos, pues en la etapa 3 aquí iniciamos la etapa 3 y pues aquí nos expresan, pues aparece la finalización de la construcción del marco teórico final. Eso tiene algunas características, entonces vamos a mirarla en el protocolo de práctica. Ya, entonces hoy cumplimos con el 50% de las asesorías, llegamos a la mitad de la asesoría, recuerden que son 10 asesorías y en ese sentido, permítanme entonces compartirles el protocolo. Este es el protocolo en la modalidad de consultoría empresarial. Hay varios protocolos, por ejemplo, de práctica, de la, de la experiencia internacional, pero bueno, en este caso, pues asegurémonos que sí es la de la consultoría. Me permiten bajar rápidamente a la etapa número 3, el cuadro de mando integral ya está allí. Esto fue lo único, esto es lo que está pendiente. Por supuesto, la elaboración del dashboard y el análisis del mismo. Y la etapa 3. La etapa 3 entonces, voy a leer textualmente, desarrollo de la propuesta, marco teórico. Miren que vamos avanzando rápidamente, precisamente para que en las últimas reuniones sean de ajuste, de incorporar elementos que nos permita pulir, asegurarnos que el documento cumpla con las normas APA, ¿cierto? Que haya unas fuentes bibliográficas, por supuesto, de fuentes científicas, quizás, que se extraiga la información, por supuesto, de fuentes serias. Y pues, hombre, que como dije antes, que todos los puntos del protocolo de consultorio empresarial estén allí consignados y no solo estén allí, sino que pues estén revisados, analizados y con la retroalimentación correspondiente. Entonces, este marco teórico, ya el compromiso que queda para dentro de 15 días, exactamente muchachos, el 18 de marzo, en 15 días, 14 días aproximadamente, sería, no, perdón muchachos, esperen un momento aquí. A ver que yo veo aquí una inconsistencia. Estamos en el 4 de marzo surtiendo la etapa número 5. Sí, bueno, afortunadamente pues tenemos tiempo porque no me aparece fecha para la sexta asesoría. Sin embargo, pues dentro de 15 días pues no hay problema que cursemos esa sexta asesoría. Es decir, que para el 18 de marzo pues este marco teórico pues debe cumplirse, muchachos, con respecto a las características que aquí se mencionan en el protocolo de práctica, en el protocolo de consultorio, perdón. Entonces, este marco teórico proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos. Implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Es decir, pues aquí se exponen esas teorías, esos análisis que permiten finalmente la toma de decisiones dentro de la compañía. ¿Cierto? Según lo anterior, entonces, en este espacio deberán exponerse los referentes teóricos que sustentan la propuesta de este trabajo e identificar con claridad la metodología de intervención que se usará en la consultoría. Ojo con este párrafo, muchachos. Entonces, lo que implica, por supuesto, cumplir con esta sería la quinta entrega. Esta sería la quinta entrega. Recuerden que la cuarta está pendiente, que ojalá pues esta semana la puedan cargar, es ese dashboard y la explicación del dashboard. Esta quinta entonces se debe explicar algún referente teórico. Puede ser un autor que esté hablando precisamente de los indicadores que ustedes quieren analizar para conseguir los resultados. Puede ser una empresa que también se haya enfrentado a una expansión similar a la que ustedes están teniendo para que pues, nos pueda servir de referente. Un referente teórico es, muchachos, ustedes
ustedes no se van a enfrentar por primera vez o por última vez a estos temas. Es decir, en el mundo ya alguien lo ha hecho o un autor ha documentado pues estos procesos que precisamente permitan pues minimizar el riesgo a fracasar en estos objetivos. Entonces esos referentes teóricos, muchachos, es una especie de estado del arte, es una eh, eh, es la descripción de alguien o de algún autor que ya haya planteado esta situación de una empresa que quizás se haya enfrentado a un objetivo similar, quizás de un país que también, por supuesto, o un gobierno, en fin, que hable de estos temas. Finalmente es un referente teórico que permita, de alguna manera, pensar de que lo que ustedes van a hacer lo han hecho otros y lo han hecho con éxito, ¿cierto? Por supuesto, aprendiendo también de sus errores. Sin embargo, esos son los referentes teóricos, personas, autores que ya hayan abordado el tema y que puedan, por supuesto, sustentarse bajo esos análisis. Identificar con claridad la metodología de intervención que se usará en la consultoría. Precisamente esa metodología, muchachos, es eh, que la información se analizará a partir del dashboard que permita la toma de decisiones en los tiempos que se definen en los objetivos y bajo un alcance pues muy claro, muchachos, de querer pues generar valor en servimontaje, ¿cierto? Profe, Sí, qué pena. Entonces, para esta semana, lo que pasa es que entiendo que vamos a ir trabajando el dashboard, ¿cierto? sí, Para claro. esta semana, entonces, montamos hasta donde llevamos. Sí, claro, Diana, claro que sí, así como lo dices. Eh, el compromiso para esta reunión es el dashboard, el inicio del dashboard, no quiere decir que ya esté terminado, esté listo, pues cuando nos reunimos la sesión pasada dijimos que lo importante es que cacharreen, que ya vayan trasladando esos indicadores o esa información al dashboard con las temporalidades que se requieren, quizás con los años de aquí hacia atrás que tengan estos indicadores y la información que se proyecte quizás otros 3, otros 4 años, ¿cierto? Recuerden que las periodicidades pueden ser anuales, pero también pueden ser semestrales, inclusive mensuales, ¿cierto? Esas periodicidades que permitan ir diligenciando el dashboard. Entonces, Diana Carolina, para no ser gaseoso, hay un informe pendiente de cargar por parte de ustedes, que ojalá pues lo puedan hacer esta semana, que consiste en el análisis inicial del dashboard, es decir, cargan el enlace del dashboard, no importa que no esté terminado, en la quinta asesoría, por supuesto, no esperemos que ya el dashboard esté absolutamente elaborado, pero sí es un inicio, ese abrebocas, ese ejercicio preliminar que ya pues empezamos a pulir el dashboard y también un documento no mayor a 10 páginas donde se explique eh, qué decisiones se pueden tomar con la interpretación del dashboard. Se explica de una manera muy clara, eso lo hablamos la asesoría pasada, de una manera que cuando una persona que no sea experta, por supuesto, en la situación o en el contexto, o que no tenga el contexto completo, pues el documento lo pueda llevar a analizar y a cumplir con esa explicación del objetivo del dashboard, que finalmente es tomar decisiones, muchachos, que finalmente es tomar la decisión, si se vale la pena entonces llegar a Medellín y en ese sentido, pues cuáles son los indicadores que nos pueden mostrar esa evolución para que cada vez que corra el tiempo se pueda llenar el dashboard, se pueda alimentar el dashboard y los directivos pues puedan tomar decisiones. Ese, Diana Carolina, es el trabajo que está pendiente, que ojalá pues esta semana lo puedan cargar y este es el que queda como compromiso hoy de cara a la siguiente asesoría, que sería el 18 de marzo. ¿De acuerdo? Esta entrega, la que estamos observando, que sería la quinta, ¿sí? Que sería la quinta. La cuarta está pendiente, esta ya sería la quinta y que permite, por supuesto, avanzar en el propósito del consultorio. Entonces, esta debe tener simplemente esto, muchachos, el marco teórico. Y el marco teórico incluye un referente, un estado del arte, a alguien justificando que, por supuesto, la solución que ustedes
van a tener ya alguien ha hablado de eso, alguna empresa lo ha hecho y que lo ha hecho pues factible, pues de manera exitosa y ese es el referente o los referentes teóricos que los invito a que tengan. Eh, Busquen de pronto autores que hablen de los indicadores y los análisis que le permiten a los dueños tomar la decisión para cumplir el objetivo. Busquen también quizás empresas, utilicen muchachos, inclusive les recomiendo una aplicación que se llama Perplexity. Es una aplicación de inteligencia artificial. Está allí en el CRAI del CEIPA. No sé si alguna vez se los mostré, muchachos, o si no, ya en unos minutos se los muestro. Es una inteligencia artificial donde uno busca referentes teóricos y nos traen documentos científicos, es decir, papers, nos traen artículos que sustentan esos referentes, ¿sí me hago entender? Es decir, que no tienen que pues de alguna manera buscar en investigaciones económicas o en investigaciones de historia empresarial estos referentes, sino que ya hoy en día hay herramientas de inteligencia artificial que les permiten analizar esos datos. Con esto no le digo, pues, no les digo que copiemos y peguemos, leamos lo que nos trae la inteligencia artificial. En ese sentido, pues seamos críticos con esta información. Y por supuesto, la metodología, muchachos, la metodología es un paso a paso, es una secuencia de actividades que consideran ustedes que se derivan de los objetivos. Una metodología no tiene que ser larga, muchachos, no tiene que ser muy extensa, pero sí una metodología que les permita reconocer recursos, reconocer tiempos y reconocer actividades. Eso es, muchachos, es básicamente un inicio de un cronograma que nos permite, perdón, muchachos, que nos permite precisamente, a partir de ese análisis del dashboard, pues tomar algunas acciones que se consideren pertinentes para el logro del objetivo. Para esto se deben identificar los temas centrales, los autores referentes de los mismos y los conceptos que dichos autores exponen sobre el tema relacionado, recordando siempre referenciar y evitar copias textuales, aplicando la norma APA. Copiar y pegar no es malo. Copiar y pegar es bueno siempre y cuando, pues hombre, se referencie o se defina cuál es la fuente de información que se extrae esa referencia. Por ejemplo, Diana Carolina, nuestra compañera, dijo lo siguiente, tan, copio y pego, ¿cierto? Y en ese sentido, pues empiezo a analizar y a estar de acuerdo o no con lo que dice ese autor. Sí, es decir, copiar y pegar no está malo, muchachos, siempre y cuando lo referenciemos, pero ustedes muy bien saben que copiar y pegar inclusive raya con un delito que es la violación de los derechos de autor. ¿Cierto que sí? Entonces, hombre, miren muchachos, este marco teórico se debe realizar máximo en 3 hojas, máximo en 3 hojas, máximo en 3 hojas. Así pues que yo creo Profe, que... dice mínimo. Perdón, Jennifer, sí, gracias. Gracias, lo leí súper rápido, sí, sí. Gracias, Jennifer. Entonces, bueno, mínimo 3 hojas. Mínimo 3 horas, pues por supuesto, máximo las que deseen con respecto a la contextualización, al entendimiento de este marco teórico. Recuerden que siempre o generalmente, cuando se acumulan las palabras, escasean las ideas. Y en ese sentido, pues en el CEIPA tratamos de que los estudiantes sean críticos, pero también sean pragmáticos, que respondan a lo que realmente les están preguntando, porque a veces uno peca en decir o expandirse un poco más y en ese sentido, pues quizás encuentran elementos para seguir cuestionando, seguir preguntando. Entonces, en ese sentido, sí, seamos claros, el marco teórico debe realizarse en mínimo 3 hojas. Sin embargo, pues si hay un contexto que valga la pena alargarse un poco más, hombre, yo le doy mucha importancia a la palabra del estudiante y en ese sentido, pues mal haría yo en decirles que tiene que ser mínimo 3 hojas o alguna cantidad que se limitara o que limitara, por supuesto, la contextualización que ustedes quieren tener. Así que muchachos, esa es la tarea, el compromiso que queda en esta asesoría, trabajar sobre el marco teórico y recuerden que está pendiente este tema, muchachos, generar un informe de máximo 10 páginas que evidencie el diagnóstico y análisis de los hechos con evidencia de utilización de herramientas de diagnóstico, problema ajustado
dashboard donde se presenta la información que sustenta la propuesta. Ojo muchachos, que la etapa número 2 consiste de varias fases. Siento que sé que ustedes ya han ido trabajando de varias fases. Eso lo podemos ver muy bien aquí en el, el cronograma. Miren acá muchachos, el cronograma. Eh, ah, esperen muchachos que creo que no lo estoy compartiendo. Ahora sí. El plan de trabajo nos habla, muchachos, de que hay una primera etapa que consta de una fase, una segunda etapa que consta etapa 2, el diagnóstico, el análisis de los hechos, ¿cierto? Ese ya lo hicieron. Ese es de hecho, ese sería la primera entrega que ustedes hicieron. Una etapa número 2, miren acá muchachos, análisis de datos, preparando el dashboard, ¿cierto? Y la finalización o la parte final de la etapa número 2, que es la elaboración del dashboard y, por supuesto, la continuidad, la elaboración de la explicación de ese dashboard. Esa explicación pues, descriptiva que permite recorrer y entender cómo se usa o cómo se lee adecuadamente el dashboard. Esta es la etapa que está pendiente por cargar, ¿cierto? No tiene que ser el dashboard final. Por supuesto, se somete a una revisión, lo sometemos a una revisión y en ese sentido, por supuesto, lo podemos ir ajustando con el tiempo. Y hoy, en la quinta asesoría, pues simplemente queda como compromiso el marco teórico final, es decir, ya terminar con ese marco teórico que nos permita, pues, no solo el diagnóstico, la descripción de el dashboard, sino también, pues, continuar con unos referentes teóricos. Recuerdo, con referentes teóricos pueden ser autores, pero también pueden ser empresas que ya se hayan enfrentado a esta misma situación y finalmente una metodología que permita pues conocer las actividades o el paso a paso o la descripción de cómo se va a cumplir con el objetivo, ¿cierto? Eso es lo que debe integrar el marco teórico. Preguntas, muchachos. Profe, yo sí tengo varias preguntas, Sí, Jennifer. pero pues ya como respecto a las entregas como tal. Ok. Bueno, lo que pasa es que, ¿por dónde empiezo? Ujú. Haciendo como la primera etapa del dashboard, estuvimos como recapitulando toda la información que teníamos para poder pues, sacar indicadores y cositas y etcétera. Devolviéndonos a la segunda entrega, perdón, a la primera entrega, nos dimos cuenta que nosotros ya habíamos hecho un análisis de competidores. Ok. ¿Qué pasa? Que esos competidores que se encontraron en Medellín no tienen datos públicos. Obviamente ellos demás que sí los deben de tener, ¿cierto? Pero públicos no. Entonces lo que yo hice fue buscar competidores, otros diferentes a los que ya habíamos tomado, pero que tuvieran datos de donde yo poder sacar la información que necesitaba. ¿Qué pasa? Que entonces de los competidores que ya sí puedo sacar datos, no es que sean tan específicamente directos con el centro de negocio de la empresa de servimontaje. Entonces no sé qué hacer ahí, porque no sé si los dejo como competidores o no, o si sí es como información relevante para yo decir que puedo comparar. Jennifer, yo tengo una pregunta. ¿Las empresas o la competencia donde sí encontraste información pertenecen al sector o están muy lejos del Son, sector? Es decir, independientemente que no presten el mismo servicio o no vendan el mismo producto, pero hacen parte del sector industrial. sí hacen parte del sector industrial y automovilístico, Ok, lo que está súper bien, pero son empresas muy grandes. O sea, son empresas que ya, si nos vamos a meter en cuanto a tamaño, pues obviamente ya vamos perdiendo 20-0. sí, Entonces, más que todo, por eso fue que no los vi tan directos, porque pues, yo decía, yo qué me voy a poner a comparar una empresa como un Servimontajes con una de estas empresas que tuvo un crecimiento increíble, pero es que además son enormes, sí, pero sí. es de las que puedo encontrar datos. Ya yo encontrar datos de empresas más pequeñas que sí serían específicamente un punto comparativo en competencia, no los pude encontrar por ningún lado.
¿Qué fuentes usaste, Jennifer, quizás para buscar esa información? De pronto miraste la página que quizás la DIAN tiene para efectos de datos de sectores industriales. Sí, a ver, es que, Jennifer, los negocios tan particulares, en nichos tan cerrados, en servicios tan específicos, son difíciles de conseguir. La información se encuentra más que todo relacionada con el sector industrial. Yo creería, Jennifer, que cuando ustedes hicieron el análisis de la competencia inicialmente y después seguramente van a estar analizando información de empresas del sector industrial, pero que no directamente sean competencia de servimontajes, pues acláranos en el informe. Sí lo puedes hacer. La respuesta es que sí lo puedes hacer. Acláralo en el informe. Y no se trata de compararnos, por supuesto, con las más grandes. Es que hacer un ejercicio de benchmarking, finalmente la comparación no es entre empresas, la comparación quizás puede ser entre procesos. ¿Cierto? Realmente en benchmarking no nace para comparar empresas, sino más bien para comparar procesos. También pues te dejo esa inquietud. Lo puedes hacer, puedes comparar no, o más bien analizar el potencial de los mercados con respecto a esa generación de resultados de las empresas grandes que estén relacionadas en el sector, pero que no estén directamente relacionadas con la actividad de servimontajes. A ver, me explico. Eh, yo también puedo analizar empresas que compartan ese proceso exclusivamente. Es decir, si bien, pues como tú dices, Jennifer, encontrar información de empresas que hagan actividades similares a arbimontajes no va a ser fácil, pero lo que yo puedo sí es comparar otras empresas de la industria, inclusive de otras industrias que se hayan enfrentado también a objetivos muy similares. Por ejemplo, a llegar a otra ciudad, a explorar las potencialidades que tiene el mercados por fuera de la unidad de negocios principal, ¿cierto? Pues, por ejemplo, yo tengo una empresa de moda, quizás, de perfumería, en fin, y tengo un servicio incorporado de domicilios, un departamento de domicilios, un proceso de domicilios. Yo me puedo comparar perfectamente con Domino's, con el departamento de domicilios que tiene Domino's. Domino's nos ha quedado en la cabeza que el servicio es muy ágil. De hecho, cuando yo doy clases presenciales en la universidad, los muchachos piden Domino's porque saben que ese servicio es muy ágil. Y eso yo lo puedo comparar con una empresa que no tenga mucho que ver con gastronomía, con otro tipo de sector industrial inclusive, pero compararme solo en ese proceso. Entonces, si en ese sentido también es muy difícil quizás encontrar una empresa que con las características, el tamaño de servimontajes, que quizás también haya hecho esa, o que haya materializado quizás esa estrategia, que tenga un objetivo similar, lo podemos hacer, Jennifer. O si no, aclarar muy bien que la idea de analizar la competencia no es compararnos con empresas grandes, las que traes a colación, sino más bien descubrir un potencial que todavía está vigente o que todavía es grande en el sector industrial, particularmente en donde está Servimontajes. Entonces, te doy esas dos opciones, Jennifer. Si no logramos encontrar información, particularmente de la competencia directa, podemos encontrar información de una empresa que haya incorporado el mismo proceso. ¿Cierto que sí? Una empresa del sector o una Ujú. empresa que no sea del sector. O hacer lo que vienes haciendo, hablar de las compañías más grandes como un análisis potencial del sector en donde está Servimontajes, más que compararnos con los indicadores que ellos tienen, porque pues ahí sí compararnos como tú dices va a ser, pues creería yo que absurdo, ¿cierto? Sí, profe, yo tengo una otra pregunta que me nace a raíz de eso. Si digamos la información que yo logré encontrar fue más o menos como de, digamos, sus ingresos netos entre el 2022 y el 2023 subieron un tanto por ciento, al 2024 un tanto por ciento. Eso es más o menos porque yo obviamente pues como valores fijos pues no puedo encontrar tampoco. Pero entonces yo puedo utilizar ese incremento en prospectiva
pero para una menor escala en servimontaje, ¿sí me hago entender? Sí, 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 te entiendo, Jennifer. Es riesgoso. Es riesgoso porque la capacidad productiva de una empresa que sea grande, pues es muy distinta a la capacidad productiva de una empresa pequeña. Las economías de Sí. escala que se encuentran con o la economía de escala que una empresa grande puede lograr, finalmente para una empresa pequeña le va a quedar muy difícil pues llegar a esos niveles de economía de escalas, pero es un referente. Mira, Jennifer, yo te digo algo, es decir, los datos que tú estás analizando es una probabilidad o corresponden a una probabilidad de que ocurra. Es decir, tú los datos que está, la tasa de crecimiento de esas empresas grandes es una estadística. Es simplemente una estadística, es una referencia, claro, es un referente, pero hombre, es informativa, no es que, no es que Servimontajes le vaya a apuntar a los mismos objetivos o el rango cuantitativo, porque corresponde a una estadística, a una probabilidad. La probabilidad de que Servimontajes llegue a lograr esos mismos ratios, esos mismos incrementos, esas mismas tasas, dependerá de la inversión que se realice, por supuesto, de sus activos que van a generar esos ingresos por concepto de ventas y, por supuesto, la capacidad que tengan de la capacidad comercial que tengan, la capacidad de vender, de moverse y de consolidarse en el mercado. Entonces, Jennifer, yo creo que aclarando esos temas, pues para no ser gaseoso, sí lo puedes hacer. Sí, es decir, estas empresas están creciendo a estas tasas, lo que hace Damodaran, que es el profesor indio de Harvard, indio no hindú, eh, él tiene una página, no sé si han escuchado hablar de este señor Damodaran, un profesor de Harvard, de la Escuela de Nueva York, de negocios. Él tiene una página en donde hace eso, Jennifer, lo que tú dices. Entonces, yo cómo sé si abro una empresa, cuáles son los retornos de esa empresa aproximadamente, ¿cierto? Entonces, este señor Damodaran tiene una página damodaran.org que es muy útil para los financieros, porque lo que hace él es agrupar empresas del mismo sector. Entonces, por ejemplo, él dice, vea, voy a analizar los ratios, los ingresos, el crecimiento, los fundamentales de las empresas que se dedican a vender y comercializar cartón. Entonces, él analiza Carvajal Empaques, él analiza Kimberly, él analiza Cartón de Colombia, él analiza todas esas empresas que pues muchas cotizan en bolsa y tienen información pública de fácil acceso, ahí sí es fácil, Jennifer, ¿cierto? Entonces, identificar cuáles son esos rangos en donde esas empresas del mismo sector industrial están teniendo. Tú estás haciendo lo mismo, estás independientemente de la escala, por supuesto aclarándolo, Jennifer, aclarando, dejando claro que el tamaño de las empresas, pues por supuesto corresponde a un nivel muy superior a Servimontajes, pero sí hay un potencial que se marca a partir de esas rentabilidades y que Servimontajes también querrá llegar. ¿Cuándo? Pues en el momento en que pueda crecer, que realice esas inversiones, etcétera, Jennifer. Entonces sí, claro que es comparable, no para lograrlo, sino para contextualizarse en qué mercado estamos, cuáles son los grandes actores del mercado y cuáles son sus potenciales en el mercado. Ujú. Bueno, profe, listo, le tomo entonces el consejo de mejor tomarlo así como, no comparación, sino como referencia más Sí, fácil sí. y, y entonces segmentarlos por procesos o por cualquier cosa en común que pueda encontrar que sí sea comparable en la escala. Correcto, Jennifer. Yo diría que puedes hacer ese ejercicio y si te cuesta, por supuesto, hacerlo, me dices para yo también empezar a buscar información en la universidad. Vale, gracias, profe. Con Es que mucho también creo gusto, que Jenny. la idea de nuestro ejercicio de la comparación con los otros competidores es como mirar cómo están en cuanto a ingresos, pues a capital, Claro. cuántos empleados tienen, todo ese tipo de cositas. Queríamos sacar como todo ese tipo de información para plasmarlo en el dashboard. Eso es lo que estamos buscando. Y es importante, Kevin, es importante porque pues precisamente la empresa tiene un referente de hasta dónde puede lograr y hasta dónde pueden ser eficientes sus activos. Es decir, hombre, una empresa como el Machetico, pues hombre, podrá incorporar también prácticas de empresas
que tengan, que estén en el mismo sector, pero que estén vendiendo, por ejemplo, otro producto, hamburguesas o pizzas, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí, es un referente del potencial que tienen las empresas en el sector económico en donde está Servimontajes. Eso es, muchachos, creería yo, lo óptimo. Lady Sí, tiene la mano, porque sí, sí, Jenny. qué pena, un segundo más, Lady. Porque sí, profesor, porque es que esa fue la información que nosotros tratamos de buscar, como que bueno, cuántos empleados tienen, qué tan grandes son, y esa fue la información que no encontramos, entonces por eso cambiamos de Claro, competidores. no, entendible. Entonces, o sea, eso es lo que pasa, como que Y, tenemos uno que es muy bueno, pero entonces no tenemos los datos, y tenemos otro que no es tan bueno, tenemos datos, pero no te podemos compararlos. Entonces eso es como complementando lo que decía Kevin, porque los datos que estamos tratando de buscar y este es el no se momento, encuentran. y yo creo que este es el momento, Jennifer, de ya tomar una decisión con respecto a una información que no se encontró, que se buscó y no se encontró. Entonces, pues si nos toca tomar decisiones, les recomiendo que tomemos esas dos opciones, o hablar de referentes, o adoptar, como tú misma dijiste, Jennifer, un modelo similar, un proceso similar y, por supuesto, contextualizarnos con respecto al objetivo que tiene Servimontajes. Lady tiene la manito levantada hace rato. Lady, por favor. Gracias, profe, gracias. Allí que me inquieta la expectativa, ¿sí? El fin de semana estuvimos trabajando en números con ellos, precisamente revisando cómo extraer, porque si tienen un sancocho por el auxiliar contable. Sin embargo, la expectativa de ellos sí es identificar sus potenciales competidores. Digamos que allí no sé qué tanto valor les dé que estemos dando un punto de referencia del cual, pues es que ellos ni siquiera lo asocian a un objetivo, sino ellos quieren saber cuáles son sus competidores, cuál es el tamaño de sus competidores y contra quién se enfrentan. Entonces allí sí creo que es un obstáculo no tener la información completa y lo revisábamos con el equipo o no tener, de pronto nos hace falta más investigación, no sé, lo hablo como equipo, de pronto antes de cambiar y de tomar una decisión diferente, yo creo, profe, que no sé si de aquí hacia adelante podríamos ajustar mientras hacemos una investigación más profunda, porque si la expectativa de ellos es más que la asociación de sus objetivos. Es contra quién me enfrento, cuál es el tamaño, qué tipo de personas los rodean, qué tipo de vehículos, o sea, contra quién se enfrentan para poder, digamos que la información que nosotros le brindemos les dé valor. De acuerdo, Lady, contigo. A ver, si en ese sentido, muchachos, nosotros necesitamos tiempo para ahondar un poco más, buscar y analizar otras fuentes de información, yo también les puedo ayudar. Es decir, si ustedes lo que requieren, muchachos, es información del sector, de la competencia, quizás de servimontajes, déjenme yo averiguo, hago un par de averiguaciones en la universidad. Para poder resolver este tema. Sin embargo, pues a ver, sí, Lady tiene razón, si hay oportunidad, si hay tiempo, porque hombre, identificando la competencia directa, no podemos negar que minimizamos el riesgo de pronto a fracasar en esa entrada o en esa compra de activos, pues que sucederá posteriormente. Pero Y con también, decirte, profe, y te interrumpo un segundo, que su expectativa es tan grande que ya están viendo apartamentos para adquirir un apartamento en Medellín. Entonces, yo sí quiero que el proyecto realmente les dé valor, porque digamos que no quiero que sea uno más. Sí, yo sí, entiendo que es un requisito de grado, yo entiendo que todos estamos participando para cumplir un objetivo que es todos graduarnos, pero pienso que en medio de un objetivo, una tesis la crea la universidad precisamente para que el proyecto dé valor a ese foco que tú realizas o a ese objetivo que tú tienes dentro de tu proyecto. Y ese es el válido. enfoque que cada uno de los estudiantes hace cuando hace un pregrado, un posgrado, una maestría. Y de hecho yo lo vi con mi esposo en su maestría, donde tuvo que volver a empezar su proyecto de maestría porque el foco o ¿cómo decirlo? El tipo de personas cambió. Entonces, cuando el tipo de personas cambia, el enfoque cambia y hay que tomar decisiones. Entonces, yo sí pienso que si tenemos tiempo y si nos puedes ayudar también en poder Vale. tener
allí algo que realmente les dé valor porque ellos ya están pensando en eso. Entonces, yo sí quisiera que cuando recibieran el proyecto realmente tuviera información, que ellos digan, sí, mira, esto está ubicado en tal lado, esta zona, lo que hemos hablado con el equipo, incluso del tema de las zonas, porque hay muchas cosas que son muy valiosas y muy importantes para ellos y quiero que esto quede como ese legado y creo que para todos que más que exitoso que realmente un proyecto de grado les sirva a una compañía. Yo creo, Lady, que aquí el limitante es el tiempo. Aquí el limitante es el tiempo. Nosotros no podemos tampoco tener un cuello de botella en las últimas sesiones, pues esperando hacer el análisis de la competencia, ¿cierto? Ojo con eso, muchachos, porque sin embargo, yo estoy seguro que Servimontajes va a tener el tiempo de mandar un equipo de trabajo, de contratar unas personas expertas en el análisis de mercados, finalmente con tiempo y bueno, y por último les digo, muchachos, no debería decir esto, pero los proyectos a veces se hacen más con la intuición, con el corazón, que con el análisis. A ver, no me malinterprete, yo no debería decir esto, pero cuando el dueño del negocio, que es el experto en el sector, que es el que finalmente está arriesgando su patrimonio, su reputación, sus activos, finalmente ve una necesidad, ve una señal, no hay nadie que le quite la idea al jefe de expandirse y de crecer. Claro, el análisis, por supuesto, tiene que tener un rigor y el análisis permite minimizar el riesgo de fracasar cuando ya compran ese apartamento y cuando abren la operación acá. Pero finalmente aquí, lo último que les quiero decir, que la limitante es el tiempo. Es el tiempo. Si nosotros o la empresa o Servimontajes puede identificar finalmente esa competencia, los datos de esa competencia, el tamaño de la competencia, que no va a ser fácil, como ya Jennifer nos lo manifestó, pues hombre, tenemos esas alternativas que posiblemente podamos referenciar Servimontajes, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus, sus referentes en el mercado industrial o, pues, por supuesto, también poder, como les digo, analizar un proceso que comparta otra empresa de cualquier sector industrial. Así que, Lady, sí, yo estoy de acuerdo. No, no tengo ningún problema ni me opongo a que esperemos un tiempo prudente para explorar y analizar otros datos que quizás yo pueda encontrar esta semana en la universidad. De aquí al viernes les digo, muchachos, para tenerlo claro, finalmente estamos buscando una competencia, ¿cierto? Que ofrezca el mismo servicio exactamente o el proceso que se piensa trabajar aquí en Medellín. Es decir, el mismo proceso que hacen en Bogotá lo piensan hacer aquí en Medellín. ¿Cierto que sí? Sí, señor, sí, Sí, señor. profe, correcto, pero que tenga datos, Que o sea, tenga que datos. podamos conseguir los datos. También en tratar pues como última opción, en Cámara de Comercio esa gente se podrá revisar toda esa documentación, profe, ok. Pues seguramente con un derecho de petición, Kevin, pero eso seguramente no te lo van a Algo dar complejo. a vos de un día para otro, Sí, ¿cierto? no. Llegar a esa Y, empresa ya y decirle, venga, No, yo no, soy no, no, ya, no. Sí, 15 no, días Exacto. sí, sí. hábiles No, para la muchachos, Es respuesta. que, pues a no, es que veces, no es ¿Verdad que como que yo nosotros voy a no? llegar a tocarle la puerta y, ay, hola, soy inclusive, Jennifer, ¿me das tus datos? muchachos, sí, inclusive hay información pública que se tiene que solicitar, Kevin, con un derecho de petición o con una No, tutela inclusive. Las empresas, claro, están obligadas a entregar estados financieros, pero pues una cosa es que me la pida la DIAN y otra cosa es que me la pida un ciudadano normal, ¿cierto? Entonces, ciudadano, no, venga, es que yo no tengo tiempo, hermano, de leer informes externos, ni siquiera de mis directivos ahora para, pues, cumplir peticiones externas, ¿cierto? Es decir, las empresas por supuesto, tienen una información que por ley deberían entregar a cualquier consultor, a cualquier persona que estaría interesada, a cualquier, ¿cómo se llama eso? A cualquier veedor, a cualquier veedor. Cualquier persona puede ser veedor de una empresa o de esas prácticas, cualquier persona. Pero otra cosa es que las empresas estén dispuestas, pues, o que digan que sí, que mañana tenés esa información en tu correo. No, pues cierto. Entonces ya tendrá que ser con un derecho de tutela, perdón, con un derecho de petición o con una tutela, y eso pues en los tiempos que nosotros tenemos no lo consideramos, ¿cierto? Entonces, pues sí, muchachos, miren, hagamos una cosa.
De aquí al viernes, yo mañana no puedo, pero el jueves sí, después del mediodía, me voy a concentrar en esto. Y el jueves o el viernes estamos conversando a ver si tengo los datos que necesitan muchachos o simplemente pues les digo muchachos, qué difícil encontrar información, encontrar nada más esto, sigan ustedes con la idea. Si Lady, por supuesto, sabe que de pronto puede indagar en otras fuentes, si Lady cree que hay tiempo para explorar un poco más, maravilloso, muchachos. O si finalmente se encuentran ante un cuello de botella, muchachos, continuemos. Pasemos a la otra fase, continuemos a la otra fase. Y una. Listo, profe, ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe, Perfecto. estamos súper de acuerdo. Profe, tengo otra pregunta. Es que usted nos decía que le compartiéramos el enlace del dashboard, pero Kevin, me corriges porque no recuerdo bien. Eh, Creo que la opción que tenemos es solo para entregar la versión de escritorio, o si podemos sacar el enlace sin la Ya, licencia de Microsoft. no, yo tengo licencia de Microsoft y ya pues, yo pagué el Parallels este para tener Windows Ah, Mac, entonces ya con eso full sin problema, no te preocupes. Y por la ay, universidad Kevin, me también. encanta tenerte en nuestro equipo. Y Tarjetazo. y por la universidad, por tecnología, también pueden hacerlo. También pueden hacerlo, muchachos, obtener ese software, pues, de manera legal, pues. Sí, ya lo tengo, profe, pues no hay problema. Gracias, Perfecto. profe. Era una pregunta ahí que tenía. No, y a mí me encantan que ustedes estén conmigo, porque seguro, muchachos, pues, que lo que han hecho ha sido muy bueno. Así que bueno, muchachos, quedamos entonces con esa tarea, yo quedo con ese compromiso, ustedes quedan también con el compromiso de seguir avanzando en esa consulta, en esos datos, y el viernes entonces tomamos la decisión, si trabajar con unos datos que yo encontré, si referenciar algunos datos que yo pude encontrar, o si Lady considera que tuvo el tiempo, por ejemplo, para explorar un poco más, porque entiendo también el sentir y la preocupación de Lady, pues si se trata de hacer un buen trabajo, pues hombre, vale la pena explorar y finalmente agotar las posibilidades que veamos disponibles, ¿cierto? Pero, pero recuerden que el limitante, muchachos, es el tiempo, que no lleguemos a un cuello de botella y que por supuesto no podamos o tengamos que avanzar muy rápido al final del tiempo. Así que muchachos, no sé si tengan alguna otra observación, alguna otra pregunta. No, profe, creo que el dashboard No, ya está profe, muchas gracias. dando mañana temprano. Bueno, Kevin, ahí te vas y te puedes ir a ver el segundo tiempo del No, ya verde tranquilo. ya- Ah, bueno. Ujú. Ah, bueno. Bueno, muchachos, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, profe, bendiciones. Chao, Gracias, Hasta profe. muchachos. luego, Que Adiós. estén gracias. muy bien. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias.